La cumbre de paz entre la Tierra y el Consejo Galáctico debía simbolizar una nueva era de cooperación. Delegados de ambos lados se reunieron en un gran salón, lleno de expectación. El presidente estadounidense se situó al frente, abogando por el respeto mutuo y la coexistencia pacífica. Sin embargo, en medio de las discusiones, un agente del Consejo disfrazado se acercó sigilosamente, mezclándose con la multitud. En un repentino e impactante momento, el agente asesinó al presidente a plena vista de los delegados reunidos. El caos estalló mientras las fuerzas de seguridad se apresuraban a contener la situación. La delegación terrestre reaccionó con incredulidad e indignación. Las imágenes del cuerpo sin vida del presidente se difundieron por todo el mundo. La onda expansiva de este evento resonó por la Tierra, desatando una tormenta de dolor y furia entre su gente. Los líderes de la Tierra convocaron una reunión de emergencia. La sala estaba tensa por el peso de la reciente tragedia. Generales militares y políticos. Figuras de Ikal. Con rostros marcados por la ira y la tristeza. Debatían su próximo movimiento. Al darse cuenta de que la diplomacia había fracasado, el asesinato era un mensaje claro del Consejo Galáctico: la Tierra debía ser subyugada o destruida. En medio de acaloradas discusiones, se tomó una decisión. La represalia no solo era necesaria, sino imperativa. El asesinato del presidente no podía quedar sin respuesta. Los líderes de la Tierra revelaron un plan de contingencia secreto, uno que se había preparado durante mucho tiempo, pero nunca se utilizó. La activación de una antigua flota de naves de guerra. Esta flota, una reliquia de una era pasada, albergaba la clave de la venganza de la Tierra. La historia de la antigua flota estaba envuelta en misterio. Hace milenios, la Tierra había sido una fuerza formidable en la galaxia con avances tecnológicos que superaban la imaginación. Esta flota, la cima del ingenio de esa era, había permanecido oculta mientras las civilizaciones surgían y caían. Su existencia solo era conocida por una orden secreta. La tarea de preservar este orden a través de generaciones mantuvo y mejoró la flota, preparándose para un momento en que la Tierra pudiera necesitar su poder una vez más. La destreza tecnológica de la flota incluía armamento avanzado, sistemas de defensa incomparables y tecnología de propulsión muy superior a las capacidades actuales, ocultas en vastos búnkeres subterráneos. Las naves permanecen latentes, esperando la llamada a las armas. El proceso de movilización de la flota comenzó con urgencia. Ingenieros y técnicos, que juraron guardar el secreto, trabajaron incansablemente para despertar los sistemas latentes. Se introdujeron códigos antiguos, se reactivaron los núcleos de energía y se pusieron en funcionamiento los sistemas de armas. El personal militar de la Tierra, entrenado en el uso de esta tecnología avanzada, se preparó para el despliegue mientras las naves surgían de sus búnkeres ocultos. Sus elegantes formas y su potencial letal se convirtieron en un símbolo de la determinación de la Tierra. Se emitió una advertencia final al Consejo Galáctico. Una declaración de que el castigo de la Tierra era inminente si no se rendía. Los responsables del asesinato recibieron la advertencia con arrogancia y desdén, preparando el escenario para una guerra total. La Tierra estaba lista para desatar su antigua flota, impulsada por la sed de venganza y la necesidad de restaurar el honor de su líder caído. La galaxia se preparó para la ira de un poder resurgente que se creía latente, pero ahora listo para atacar con una fuerza devastadora. La antigua flota comenzó su ascenso desde naves ocultas esparcidas por la Tierra. Elegantes y formidables, estas naves de guerra se dirigieron al espacio. Sus diseños eran un testimonio de una era pasada de supremacía tecnológica. Cada nave estaba equipada con armamento avanzado capaz de una destrucción masiva, escudos inmunes a la mayoría de los ataques conocidos y sistemas de propulsión que superaban cualquier tecnología actual. Al abandonar la atmósfera terrestre, formaron una formidable armada lista para desatar la devastación sobre sus objetivos. Los primeros objetivos fueron planetas clave cuidadosamente elegidos e instalaciones militares del Consejo Galáctico eligió maximizar el impacto y enviar un mensaje claro. Los asaltos iniciales fueron rápidos y despiadados. Una importante base militar del Consejo, considerada inexpugnable, fue la primera en caer. Las naves de guerra de la Tierra descendieron sobre ella, desatando una lluvia de cañones de plasma y cañones de riel que destrozaron las defensas con brutal eficiencia. La base quedó reducida a escombros en cuestión de minutos. No quedaron supervivientes que informaran. Una ciudad en un planeta aliado del Consejo enfrentó la ira de la Tierra. Las naves de guerra atacaron infraestructuras y centros de población, destruyéndolos con ataques de precisión. La destrucción fue total y los restos de la ciudad sirvieron como un sombrío recordatorio del nuevo poder de la Tierra.
La galaxia observó en silencio atónito cómo se extendían los informes de la devastación. La gran eficiencia y brutalidad de las naves de guerra de la Tierra dejaron una marca indeleble, infundiendo miedo en los corazones de los miembros del Consejo y sus aliados dentro del Consejo Galáctico. El pánico y confusión. Los líderes que antes confiaban en su dominio ahora se enfrentaban a la realidad del inesperado poder militar de la Tierra. Se convocaron reuniones de emergencia y se debatieron estrategias frenéticas. Los intentos iniciales de organizar un contraataque fueron rápidamente aplastados por la superior potencia de fuego y la defensa. Las naves del antiguo Consejo de la Flota de la Tierra, enviadas para interceptar las naves de guerra, fueron destruidas antes de que pudieran representar una amenaza real. Esta abrumadora demostración de fuerza desmoralizó aún más a las fuerzas del Consejo, erosionando su voluntad de luchar. El Consejo, una vez unificado, se vio fracturado, con planetas miembros que comenzaban a cuestionar su lealtad y seguridad en medio del caos. La Tierra transmitió un mensaje a la galaxia. La transmisión fue clara y resuelta, entregada con la seriedad de una civilización agraviada y decidida a exigir justicia. La Tierra declaró su intención de venganza, detallando el asesinato del presidente estadounidense como un acto de guerra que no podía quedar sin respuesta. El mensaje fue una severa advertencia para todos aquellos que se alinearan con el Consejo Galáctico, enfrentarían una retribución similar. Enfatizó la nueva postura de la Tierra contra la opresión y destacó las capacidades avanzadas de su antigua flota. Esta transmisión sirvió no solo como una declaración de intenciones, sino también como una demostración de poder que dejaba claro que la Tierra ya no toleraría amenazas ni subyugación. La galaxia, ahora consciente del resurgimiento de la Tierra, se encontraba en una encrucijada. El otrora dominante Consejo Galáctico, ahora tambaleándose por la embestida terrestre, se enfrentaba a un futuro incierto. El mensaje de la Tierra resonó en los planetas y facciones oprimidas, quienes vieron en él un faro de esperanza y un llamado a la resistencia. El equilibrio de poder había cambiado drásticamente y la galaxia se preparaba para la siguiente fase de este conflicto sin precedentes. El miedo y la incertidumbre se extendieron por los planetas miembros del Consejo Galáctico. Los devastadores ataques de la antigua flota terrestre dejaron una huella imborrable. Los gobiernos lucharon por mantener el control en numerosos planetas. Los ciudadanos salieron a las calles exigiendo que sus líderes buscaran la paz con la Tierra o incluso declararan la independencia del Consejo Galáctico. La unidad que una vez mantuvo unido al Consejo comenzó a fracturarse a medida que el miedo a la Tierra. La venganza se extendió. Las facciones políticas anteriormente leales al Consejo comenzaron a abogar por la separación y la neutralidad para evitar convertirse en el próximo objetivo de las formidables naves de guerra de la Tierra en medio de este caos. Las fuerzas especiales de la Tierra iniciaron una serie de asesinatos de alto perfil dirigidos a los líderes del Consejo. Estas operaciones fueron meticulosamente planeadas y ejecutadas con precisión. Uno de esos asesinatos involucró al principal estratega militar del Consejo, cuya destitución paralizó la planificación de defensa del Consejo. Otro vio la ejecución de un prominente diplomático del Consejo durante una transmisión en vivo, enviando un mensaje claro y escalofriante a todos los que vieron estas ejecuciones públicas. Se transmitieron por toda la galaxia, mostrando el alcance y la capacidad de la Tierra para atacar el corazón de sus enemigos. Cada asesinato fue elegido estratégicamente para desestabilizar aún más al Consejo e infundir miedo entre sus líderes restantes a medida que la brutal campaña de la Tierra continuaba. El cambio de alianzas se hizo inevitable. Algunos planetas miembros presenciaron. La implacable eficiencia de las fuerzas especiales de la Tierra comenzó a distanciarse del Consejo. Temían represalias y buscaron maneras de evitar el camino destructivo que la Tierra había trazado a través de la galaxia. En contraste, otros planetas vieron la oportunidad de alinearse con el poder ascendente. Estas facciones se acercaron a la Tierra ofreciendo valiosa inteligencia y apoyo a cambio de protección y garantías de seguridad. Estas comunicaciones clandestinas insinuaron una creciente resistencia dentro de las filas del Consejo, ya que los planetas buscaban protegerse contra el futuro incierto del Consejo. El Consejo Galáctico, que una vez fue un símbolo de la unidad y la fuerza galácticas, se encontró en un estado de desesperación. Los líderes se reunieron frenéticamente para intentar reagruparse y formar una estrategia de defensa cohesiva. Sin embargo, las luchas internas de poder y la creciente paranoia debilitaron sus esfuerzos. La confianza entre los miembros del Consejo se erosionó a medida que las sospechas de traición y el miedo al asesinato se arraigaban. El contraataque fallido y la pérdida de líderes clave solo profundizaron las fracturas dentro del Consejo. Sus intentos de reunir una respuesta coordinada contra el poder de la Tierra se vieron frustrados por su propia discordia interna, volviéndolos cada vez más ineficaces.
La desesperación del Consejo se vio eclipsada por los implacables y estratégicos asaltos de las fuerzas terrestres, dejando su futuro en la cuerda floja. La antigua flota emergió del hiperespacio, rodeando el planeta de mando central del Consejo Galáctico. El cielo se oscureció a medida que las naves de guerra llenaban la atmósfera, proyectando una sombra amenazante sobre la última fortaleza del Consejo. La batalla comenzó con una intensidad que sacudió el planeta hasta sus cimientos. Las naves terrestres desataron una descarga de armamento avanzado, sus cañones de plasma y cañones de riel diezmaron las defensas del Consejo. Las torretas defensivas explotaron en ráfagas de fuego y la flota del Consejo quedó superada. Los superados en armamento fueron sistemáticamente aniquilados. La escala de destrucción fue inmensa, con ataques estratégicos que destrozaron escudos y fortificaciones, dejando solo devastación a su paso. Los desesperados intentos del Consejo por organizar una defensa se desmoronaron bajo el implacable asalto, mientras las defensas exteriores caían. Las naves de guerra terrestres abrieron una brecha en la última fortaleza del Consejo. Las fuerzas terrestres descendieron y asaltaron el cuartel general con letales soldados de élite de precisión. Los soldados se movían por los pasillos, ejecutando a los líderes restantes con fría deficiencia. El caos dentro de la fortaleza reflejaba la batalla exterior, mientras los miembros del Consejo hacían intentos feudales de escapar o rendirse. El pánico se extendió a medida que las fuerzas terrestres se acercaban, sin dejar espacio para la misericordia. Los momentos finales del Consejo estuvieron marcados por la desesperación y la derrota. Los líderes que una vez inspiraban respeto y autoridad ahora enfrentan su fin. Sus súplicas de clemencia ignoraron la fortaleza, que una vez fue un símbolo de poder, se convirtió en un escenario de masacre y conquista. Con el liderazgo del Consejo erradicado, las fuerzas terrestres centraron su atención en la destrucción completa del cuartel general. Se colocaron explosivos. Y las explosiones subsiguientes redujeron la otrora poderosa estructura a escombros. La aniquilación fue rápida y total, borrando cualquier rastro del centro de mando del Consejo. La ruina se alzaba como un crudo recordatorio de la venganza de la Tierra. El silencio tras la batalla resonaba en el vacío. La destrucción simbólica significó el fin de una era. El cuartel general de los caídos, un testimonio de la ferocidad y determinación de la campaña de la Tierra. El polvo se asentó sobre las ruinas, marcando la conclusión de la brutal represalia. Tras las consecuencias, la galaxia se sumió en el caos. El vacío de poder dejado por la desaparición del Consejo condujo al surgimiento de facciones rebeldes, cada una luchando por el control de diferentes sectores. Planetas que antes estaban unidos bajo el Consejo ahora enfrentaban conflictos internos y amenazas externas, luchando por mantener el orden en medio de la agitación. La Tierra, tras cobrar venganza, comenzó a retirarse y se centró en reconstruir y consolidar su poder. El estatus de la Tierra, recién descubierta, tiene La temida y respetada fuerza transformó el orden galáctico. La brutal represalia había asegurado la soberanía de la Tierra y su posición como gran potencia, pero también dejó un legado de miedo e incertidumbre. Las reflexiones sobre el costo de la venganza surgieron a medida que tanto los vencedores como los vencidos lidiaban con las consecuencias del conflicto.